Bucear en las huellas que construyen el presente es también pensar en el futuro. La dinámica del tiempo nos convierte en testigos presenciales, pero a la vez pasajeros. Las referencias temporales de la geología son diferentes a las que podemos acceder como especie. Ariel, Sí. contame un poquito de San Luis y la geología, digamos. ¿Cómo podemos describir a San Luis, el suelo de San Luis? La geología de San Luis tiene una cierta diversidad, digamos, que se puede analizar pensando, por un lado, está en lo que se llamó desde hace mucho tiempo las sierras pampeanas, sobre todo la Sierra Central de San Luis o la Sierra Grande de San Luis, algunas serranías menores que hay en la zona del Valle del Conlara, y después lo que llaman las sierras occidentales, que serían Las Quijadas, Gigante, Cerrillada de la Cabra, toda esa línea de serranías bajas que hay en el límite con Mendoza. Bueno, gran parte de eso, no todo, pero gran parte de eso está formado por rocas antiguas. Los tiempos geológicos son bastante distintos a los tiempos históricos. Entonces, antiguas tienen 500, 400 millones de años, o sea, corresponden a viejas cuencas marinas, o sea, que un mar que hubo hace 500 millones de años más o menos, que se cerró y ahí cambió radicalmente la historia de la geología. Esa serranía se fue desgastando hasta que, bueno, finalmente ocurrieron algunos episodios menores, que hay manifestaciones como cuencas, lo que llamamos cuencas continentales, es decir, dentro de los continentes había zonas más bajas donde se depositaban materiales, donde vivían animales y plantas. Ejemplo de las viejas cuencas, de las cuencas más viejas, es Bajo de Belis. Después se desarrollaron unas cuencas un poco más jóvenes, con distintas características, como la de la Sierra de las Quijadas. Y los últimos episodios tienen que ver con la cordillera de los Andes, lo que llamamos lo andino. Lo andino repercute acá, o sea, toda la formación de la cordillera de los Andes también repercute hacia el interior en esta franja, en una franja que está entre San Luis y La Rioja, más o menos, Catamarca. Una franja en la parte central de Argentina. Se forman un montón de sierras, producto de este proceso andino, que son las sierras pampeanas, que van desde San Luis, Córdoba, que son el levantamiento de esas viejas rocas que estaban en profundidad, estaban bajo tierra, bajo los sedimentos más jóvenes, y el andino las levanta y nos las muestra. Y el último, y también ahí vinculado a ese levantamiento, ocurre un proceso interesante que es rocas volcánicas. Aparecen acá también andinas, rocas volcánicas andinas, que forman un cordón volcánico que va desde la Carolina hasta el Morro. En cuanto a la gruta de Intihuasi, ¿no? Sí. Y esa zona, ¿qué me puedes contar de lo geológico? Bueno, ahí es interesante porque tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, de ese como una especie de corredor volcánico, que lo llamo. La gruta de Intihuasi está emplazada ahí, justamente. Justamente ahí se dieron las condiciones, toda esa zona, digamos, una zona seguramente muy habitada. Entonces esos lugares fueron lugares favorables para habitar, porque que son lugares muy fáciles de ubicar, porque cuando uno se imagina en una gran llanura donde no hay nada que lo marque, es muy difícil de ubicarse. En cambio, esos cerros, uno desde 100 kilómetros de distancia los ve. Entonces sabe si quiere ir ahí, sabe hacia dónde tiene que ir. Y entonces el destacarse tanto en el relieve son útiles o pueden ser útiles para eso. Y además, al pie de esos cerros hay algunas grutas, tienen un tipo de erosión que se van abriendo como con cavidades que pueden ser útiles para o dormir ahí adentro, o guardar cosas, guardar alimento. ¿Hay muchas de esas grutas? Digamos que no. Hay varias. La Intihuasi es la más conocida, pero hay muchas. Intihuasi es la más conocida y la más grande. Ajá.
Pero ahí mismo, en el Cerro Intiguasi, si uno lo recorre, va por detrás del cerro, ve que hay otras cuevas un poco más chicas, pero también hay varias. Hay varios de esos, tafonis le llaman. ¿Tafonis? Tafonis. Ah, así se llama la Es así como desde el punto de vista geológico, sí. Ajá. Y entonces, y también hay piedra pintada, también está dentro de ese mismo contexto geológico. El Bajo de Belis ocupa un lugar sobresaliente en el mapa paleontológico de Latinoamérica. Jorge lleva años investigando este lugar. Él sabe mejor que nadie cuánto camino queda por recorrer. Coco, para partir, ¿cómo puedo definir el Bajo de Belis? ¿Qué es el Bajo de Belis? El Bajo de Belis es una pequeña depresión, una profundidad que se da en un sector al norte de la Sierra de San Luis, y en esa depresión, que está limitado por lo que se llaman fallas geológicas, es donde se instaló hace muchos años un río. Entonces es una depresión arriba de la sierra, que a su vez en su interior pasa un arroyo, que es un río muy pequeño, pero que siempre tiene agua. Y en ese lugar es donde se comenzaron a gestar la historia de la paleontología para ese sector. Márcame bien por qué es tan importante el Bajo de Belis. El Bajo de Belis tiene muchos aspectos en su importancia. El primero es que es un lugar muy pequeño desde el punto de vista geológico. Esa depresión es muy pequeña en esa escala geológica, pero tiene muchísimo registro paleontológico, primero. Esa es una escala para ver las cosas. La otra es que esa paleontología que se contiene ahí en el Bajo nos lleva a la historia de la vida para la provincia de San Luis, la más antigua. Pero cuando yo inserto esa pequeña depresión y su historia paleontológica en lo que es regional, el centro-oeste de Argentina, se involucra con esa historia también paleontológica y geológica y de registro de rocas sedimentarias y a su vez las evidencias de paleoclimas. Entonces, es muy importante para San Luis, pero aún más es cuando uno lo incorpora a la geología del centro-oeste de Argentina, y de ahí podemos seguir con la escala para Argentina, para Sudamérica, y a su vez, si ampliamos la escala de observación, para lo que en un momento se llamó el Gondwana. El Gondwana es un nombre que responde, Gondwana es un nombre que responde a una región de India, Gondwan, y lo que intenta explicar es cómo hubo un supercontinente en el sector sur de la Tierra que reunió América del Sur, África, India, Australia y la Antártida. Todos estos continentes que hoy vos tenés separados, hace 300 millones de años estaban reunidos en uno solo que se llamó Gondwana. Y en ese supercontinente hay un punto que explica mucho de su historia geológica en el Bajo de Belis. ¿Por qué hay tanta riqueza geológica en ese punto? ¿Cómo fluye todo ahí? ¿Hay una explicación en base a los estudios, lo que se encuentra? ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, claro. Es decir, lo que te decía recién, si bien desde el punto de vista en dimensiones, esa depresión, ese bajo, es pequeño, su historia de rocas sedimentarias responde a que en determinado momento ahí estaba instalado un río. Y a su vez ese río, en determinado momento, evolucionó en un lago. Ese río y ese lago, con esas condiciones climáticas, favorecieron el desarrollo de un gran bosque. Que justamente ese bosque es el primer registro de vida fósil y el más antiguo para la provincia de San Luis. No para la historia de la vida sobre la Tierra, sino en particular para la provincia de San Luis. Entonces, ese bosque que evolucionó alrededor de ese lago, a su vez permitió que subsistieran insectos y arácnidos. Entonces, la importancia viene por ahí, porque geológicamente había un río, un lago, se instaló esa vida con ese bosque y a su vez esta
esta vida de animales, como los insectos y los arácnidos. Y ahí viene lo que después, cuando se comienza a estudiar todo eso, traduce en la importancia que tiene el Bajo para el contexto de la paleontología argentina. Sigo recorriendo este valle. Hay algo en el ambiente que me atrapa. Me siento cómodo en su naturaleza. Este lugar conserva un aire rural que lo hace aún más atractivo. Me es inevitable pensar su pasado, en los millones de años que siguen guardados. Canal 13. Bien nuestro. La sal está presente hace miles de años. En algún momento de la historia se utilizó como pago de salario de una jornada de trabajo. De allí proviene su nombre. Alrededor del cloruro de sodio, nuevos interrogantes se abren en mí. Quiero saber más de este mineral que marcó una forma de vida. Nuestra salina, digamos. ¿Por dónde le encaramos a la salina? ¿Cómo la abarco? Porque la historia es grande, vos recién me contabas que tiene mucha historia la salina. ¿Hace cuánto se hizo la salina? Sí. La evolución de las salinas, del bebedero específicamente, data de hace 20.000 años, aproximadamente, quizás un poquito más. Era un lago muy grande, más grande, el doble o el triple de lo que es actualmente, cuyas aguas las recibía del desaguadero que tiene su desembocadura en la zona sur de Salinas del Bebedero. ¿Cómo se verifica la edad que tiene la salina? Esto ha sido datado a través de unas conchillas, litoridina y chilina parchapi, que se llaman, que son dos caracolitos chiquititos que han sido encontrados en estos sedimentos de playa que están hacia la zona norte de Salinas del Bebedero. Fueron datados a través de carbono 14 y dio una edad de 20.000 años. ¿Me puedes contar cómo pasó de ser laguna, ¿sí?, a ser la salina que hoy conocemos? A partir de ahí hay unos movimientos neotectónicos que hacen que haya una desconexión de entrada de agua de desaguadero que a través del río. Caudal, ¿no? Claro, se corta el caudal. Entonces el agua que recibe Salinas del Bebedero se empieza a evaporar. Y era un agua muy salobre, ¿sí?, y que cuando se evapora el agua lo que empieza a precipitar es una sal, que es la actual Salinas del Bebedero que tenemos nosotros. A medida que Salinas se iba evaporando el agua, fue dejando lo que se denominan líneas de costa, que también el viento, como eran vientos predominantes del sur, sudeste, sudoeste, ¿sí?, llevaban todas esas arenas, las transportaban y las retrabajaban en las zonas estas costeras de Salinas del Bebedero, ¿sí? Iban dejando líneas y que se han ido datando también esas líneas y nos ha ido dando una idea de cómo Salinas del Bebedero a lo largo del tiempo, desde 20.000 años, se ha ido achicando y convirtiéndose en lo que es actualmente Salinas del Bebedero. Cabe mencionar, voy a hacer una aclaración ahora, que las Salinas del Bebedero es la zona más baja que tenemos en toda la cuenca. Entonces, claro, todos los derrames de agua
tanto superficial como subterráneos, van directamente a parar, que confluyen tengan ahí. incidencia en esa cuenca, van a, confluyen en Salinas del Bebedero, que se trata de una cuenca que se denomina una cuenca endorreica, es decir, no tiene salida al mar. O sea que esto es un depósito. Esto Es un depósito. ¿Y se sabe cuánta profundidad tiene? Digo, se explota permanentemente. ¿Se va reconstruyendo el espacio? Sí, justamente por esto aportes de agua, tanto superficiales, sobre todo las subterráneas, son las que traen estos elementos que componen la sal. Se va como regenerando. Se va regenerando. Sin embargo, es un recurso no renovable. Claro, tal cual. Si uno lo explota por encima de la recarga que pueda tener o de la reproducción de elementos que tenga, indudablemente lo vamos a estar sobreexplotando y lo vamos a estar aniquilando al Hay que cuidarlo, recurso. conservarlo. Por eso es muy importante hacer las cosechas como se hacen actualmente, 1 centímetro, 1,5 centímetros, hasta 2 centímetros, Claro. la gran potencia que se saca esa sal. Claro, y y no que todo el abastece, tiempo. además, más del 40% del consumo de sal de todo el país, Salinas del Bebedero. Hoy mi mirada arqueológica se va a amplificar como los rayos de luz que abrazan la tierra. Indicios del pasado me van a guiar para poder comprender mejor el presente. Llego hasta Yucat, parque temático, ubicado en la villa de Merlo. Al ingresar, me siento en una cápsula de tiempo, donde un pueblo comechingón me espera para ser descubierto. Fue la curiosidad de Alberto la primera célula de un sueño que tomó forma, y hoy es una realidad próxima a cumplir una década. Alberto, ¿cómo conociste la historia de los comechingones? Cuando vinimos a Merlo, de vacaciones por primera vez, que quedamos enamoradísimos del lugar, me empecé a interiorizar por la historia de Merlo. Yo soy analista de sistemas, soy licenciado en análisis de sistemas, pero siempre me gustó ser arqueólogo. Y con la investigación que hicimos acá en el lugar, creo que llegamos a tener grandes detalles de la cultura de ellos. Bien, Grandes detalles. contame ahora, ¿quiénes eran los comechingones? El nombre de los comechingones se lo dieron los españoles, ¿no? Ellos no conocemos exactamente cómo se llamaban ellos a sí mismos, pero es una cultura que data del año 500 en esta zona. Era un pueblo agricultor, cazador y recolector, y se mantuvo en esta zona hasta el año 1600, ocupando gran parte de Córdoba y de San Luis. ¿Sí? Era el pueblo originario que vivía en esta zona cuando llegaron los europeos, los españoles, ¿no? Me llama mucho la atención, digo, porque has dedicado mucho tiempo, mucho detalle a contar la historia de un pueblo que en cierta forma en el inicio estaba alejado de vos. Te dedicaste a contar la historia de un pueblo que vos tomaste como tuyo, digamos. Me gustó esa reflexión, que lo tomaste como tuyo, porque esa era la idea. Tal cual. Esa era la idea, de Claro, poder se ve en el parque contarlo que es tuyo desde ahora. adentro. Contarlo desde adentro, ¿no? Desde adentro de la cultura. Ujú. Queremos que los turistas sientan esta cultura desde adentro, ¿sí? Que conozcan cómo se sentían ellos, que conozcan su forma de vida. Y que la historia de los comechingones también, si hablamos de ellos, es muy rica, muy rica, porque es una cultura muy particular, muy ¿Por qué? particular. Porque hay como ciertos mitos, ¿sí? y otras cosas que uno va descubriendo en las investigaciones. Primero, la gente tiende también a idealizar las culturas, ¿sí? Y descubrimos que eran personas, simples personas, que disfrutaban de su vida y que vivían con sus proyectos seguramente, respetando mucho la naturaleza. Ahí sí tenemos una gran diferencia con la cultura actual, estar muy cerca de la naturaleza, muy cerca.
Viajar implica encontrar recuerdos desperdigados, de otros momentos, de otros lugares. La fuerza del movimiento nos hace sentir la necesidad de pensarnos en la lejanía de lo habitual. Creo en la energía como el verdadero motor que nos mueve, la llave que nos saca de la inercia y activa los sueños. Alberto un día, impulsado por el deseo de cambiar su vida, emprendió este proyecto, cuyas certezas estaban solo dentro de él. Pero casi en un acto de fe, pudo transferir sus convicciones a su familia, para así emprender juntos este camino. Hay algo más grande que nosotros. Es eso que a veces nos arma otro plan, en el silencio de la sincronicidad, en la bruma de lo desconocido, pero que en el cauce de los años se cristaliza y nos hace entender que estuvo bien dejarse llevar.